Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén pasando un día espectacular, porque el tema que nos trae hoy es, sin lugar a dudas, uno de esos que nos mantienen al filo del asiento, con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. Si eres de los que como yo han quedado completamente cautivados por el brillo de las estrellas turcas, especialmente por esa pareja que nos robó el aliento en cada episodio, entonces este vídeo es para ti. Estamos a punto de desentrañar una de las noticias más comentadas, más esperadas y, por qué no decirlo, más emocionantes que ha rodeado a dos de los nombres más grandes y queridos de la farándula internacional. Prepárense porque la noticia que ha estado circulando es nada menos que una confesión, una revelación que, si es verdad, cambia por completo el panorama de lo que creíamos saber. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, y de esa frase que ha hecho eco en cada rincón de Internet: Hande Erçel se confiesa, ama a Kerem Bürsin. Y lo que es aún más intrigante, ¿en cuál es la respuesta de él? Sí, lo sé, es el tipo de titular que te hace soltar el café y correr a buscar más información. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y especulaciones, les pido, por favor, que si aún no lo han hecho, se tomen un segundito para darle al botón de suscribirse y unirse a nuestra comunidad. No se queden fuera de ninguna de nuestras próximas conversaciones, porque les aseguro que siempre traemos temas que les van a encantar. Ahora sí, ¿están listos? Porque esto promete ser épico. Desde el momento en que los rostros de Hande Erçel y Kerem Bürsin aparecieron juntos en nuestras pantallas, encarnando a Eda y Serkan en aquella inolvidable serie que conquistó corazones alrededor del mundo, supimos que estábamos frente a algo especial. La química, esa chispa innegable que trascendía la ficción y se sentía a través de la pantalla, era tan palpable que se convirtió en el tema principal de conversación en cada capítulo, en cada pausa, en cada encuentro de fans. Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos muchos, no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que no solo lanzó a sus protagonistas al estrellato mundial, sino que también sembró la semilla de una pregunta que ha obsesionado a millones: ¿hay algo más que una amistad entre Hande y Kerem en la vida real? Recordemos, si les parece, aquellos primeros días. Los rumores empezaron casi de inmediato. Eran fotografías tomadas por los paparazzi, miradas furtivas en el set, comentarios en redes sociales que eran analizados con lupa por una legión de detectives fans. Cada gesto, cada pequeña interacción era diseccionada, interpretada y celebrada. Al principio ambos mantuvieron una postura cautelosa, profesional, intentando desviar la atención de sus vidas personales. Hablaban de una gran amistad, de una conexión especial como compañeros, de la buena sintonía que tenían para el trabajo. Y claro, hasta cierto punto, eso era creíble. Es común que los actores desarrollen una fuerte relación cuando pasan tanto tiempo juntos, interpretando personajes que se aman apasionadamente. Pero seamos sinceros, la energía entre Hande y Kerem iba más allá. Tenía ese algo que te hace soñar, que te hace desear que la fantasía se haga realidad. Y entonces sucedió. Después de meses de especulaciones, de viajes juntos supuestamente de amigos, de compartir momentos que parecían sacados de una película romántica, llegó la confirmación oficial. Aquellas fotos en las Maldivas que intentaron mantener en secreto se hicieron públicas. Y con ellas la declaración que millones esperaban: sí, estaban juntos, sí, eran pareja. La explosión de alegría entre los fans fue monumental. Era el triunfo del amor, el cuento de hadas que se hacía realidad. Para muchos fue la confirmación de que el amor de Eda y Serkan era tan fuerte que había logrado traspasar la pantalla y materializarse en la vida de Hande y Kerem. Fue un momento dulce, un alivio para muchos que ya sentían esa relación como propia. Pero como bien saben, la vida de las celebridades, especialmente bajo un escrutinio tan intenso, es una montaña rusa. Las relaciones amorosas bajo los focos son difíciles de mantener. La presión mediática, las expectativas de los fans, las agendas apretadas, todo juega un papel crucial. Y así, con el tiempo, llegaron los rumores de una posible ruptura. Al principio eran murmullos, luego se hicieron más fuertes. Las publicaciones conjuntas en redes sociales disminuyeron, las apariciones públicas juntos se volvieron escasas. La angustia comenzó a apoderarse de la base de fans. Era posible que el Anker hubiera llegado a su fin. Y tristemente, a pesar de la esperanza de muchos, se confirmó. La relación terminó, dejando un vacío en el corazón de millones que habían invertido tanto emocionalmente en su historia. Desde entonces, la vida de Hande y Kerem ha seguido
Y nos separados, al menos públicamente. Cada uno ha continuado con sus carreras, brillando en nuevos proyectos, pero la sombra de su relación pasada siempre ha estado presente. Cada entrevista, cada nuevo compañero de reparto, cada foto, era analizada buscando una señal, una chispa, un indicio de un posible reencuentro o al menos de cómo se sentían el uno respecto al otro. Y aquí es donde llegamos al epicentro de nuestro vídeo de hoy, a esa frase que ha encendido de nuevo todas las alarmas y ha revivido la esperanza de miles de corazones románticos. Hande Erçel se confiesa, ama a Kerem Bürsin. ¡Qué impacto! Piensen por un momento en la magnitud de una declaración como esta. En un mundo donde las celebridades suelen ser tan herméticas sobre sus sentimientos, especialmente después de una ruptura tan pública, una confesión de amor de esta índole es un terremoto. ¿De dónde viene esta confesión? ¿Es una entrevista reciente? ¿Un comentario espontáneo? ¿Una declaración sacada de contexto o, por el contrario, una afirmación clara y directa? Aquí es donde la intriga se vuelve aún más profunda y donde, quizás, la línea entre el deseo de los fans y la realidad se difumina un poco. Si esta confesión es real y explícita, estamos hablando de un acto de una vulnerabilidad y una valentía impresionantes por parte de Hande. Después de todo el revuelo, después de la separación, admitir públicamente que todavía amas a tu expareja no es poca cosa. Requiere una fuerza interior tremenda y quizás, la incapacidad de ocultar un sentimiento tan profundo que simplemente necesita ser expresado. ¿Significa esto que ella ha estado cargando con este amor en secreto todo este tiempo? ¿O es algo que ha resurgido con fuerza recientemente, quizás en un momento de reflexión, o al ver a Kerem en alguna situación? Si realmente ha dicho amo a Kerem Bürsin, esto no es un le tengo cariño, o lo aprecio mucho. Es una declaración de amor rotunda. Es poner todas las cartas sobre la mesa, arriesgándose a todo con la posibilidad de una reacción, o la ausencia de ella, que puede ser devastadora. Pensemos en las implicaciones para Hande. Como una de las actrices más exitosas y seguidas de Turquía, su imagen pública es clave. Esta confesión podría ser vista como un grito de su corazón, pero también podría reavivar toda la especulación, la presión y el escrutinio mediático que intentó evitar tras la ruptura. Sin embargo, también podría ser un momento de liberación para ella, un acto de autenticidad que la conecta aún más con sus fans que valoran la honestidad y la transparencia. Es un paso gigante y uno que sin duda ha sido meditado, o al menos, ha surgido de una emoción tan fuerte que no pudo ser contenida, en un momento en que la barrera entre lo público y lo privado se vuelve casi inexistente para figuras de su calibre. Ahora, la otra parte de la ecuación, la que nos mantiene en vilo, su respuesta aquí. La respuesta de Kerem Bürsin. Imaginen la presión que esto ejerce sobre él. Si Hande realmente ha hecho una declaración tan potente, la mirada del mundo entero está puesta sobre Kerem. Los medios, los fans, incluso sus colegas, estarán esperando, cada uno con su propia expectativa. ¿Cómo reaccionará? ¿Cómo se manejará esta situación tan delicada y personal, ahora pública? No es solo una cuestión de si siente lo mismo, sino de cómo lo comunicará al mundo, o si lo hará. Kerem es conocido por ser una persona reflexiva, con una forma de ser carismática pero también muy centrada. A lo largo de su carrera ha demostrado ser alguien que valora su privacidad, pero que también es abierto con sus sentimientos cuando lo considera apropiado. Su relación con Hande fue, durante un tiempo, un testimonio de su disposición a compartir su felicidad con el mundo, a pesar de las desventajas de la exposición. Pero tras la ruptura ambos han sido muy cuidadosos, protegiendo su espacio personal y evitando declaraciones que pudieran reavivar el tema. ¿Qué tipo de respuesta podríamos esperar de Kerem ante una confesión así? Hay varias posibilidades y cada una de ellas tendría un impacto masivo en el fandom y en la percepción pública de ambos. Primero, la posibilidad de una respuesta similar, una declaración recíproca de amor. Si Kerem aún siente lo mismo por Hande, si su amor también ha permanecido latente, esta podría ser la chispa que lo reavive todo. Podría ser un yo también te amo, o una acción que lo demuestre, un reencuentro público, una foto compartida en un momento significativo, quizás una aparición conjunta inesperada. Esto, por supuesto, sería el escenario soñado para los millones de fans del Anker, la prueba definitiva de que algunas historias de amor están destinadas a ser, incluso después de un desvío. Sería un final feliz que superaría incluso la ficción de sus personajes, la reconciliación pública bajo la bandera del amor verdadero, demostrando que el tiempo y la distancia no lograron apagar la llama.
Segundo, la posibilidad de una respuesta más ambigua o cautelosa. Kerem podría optar por una postura más mesurada, agradeciendo la honestidad y la valentía de Ande, expresando su cariño y respeto profundos por ella, pero sin confirmar un resurgimiento de la relación romántica. Podría hablar de la amistad duradera, de los buenos recuerdos que comparten y del impacto positivo que Ande ha tenido en su vida, pero sin abrir la puerta a una reconciliación inmediata o a una nueva etapa romántica. Esto podría deberse a muchos factores. Quizás él ha seguido adelante emocionalmente, quizás valora su privacidad más que nunca y teme la reanudación del intenso escrutinio mediático, o quizás simplemente necesita más tiempo para procesar una confesión tan pública y decidir cómo quiere manejar sus propios sentimientos. Una respuesta así, aunque respetuosa y madura, podría ser un golpe para los fans más esperanzados, pero también una muestra de consideración por parte de Kerem para consigo mismo y para con Ande. Tercero, la posibilidad de silencio. El silencio a menudo es una respuesta en sí mismo, y en el mundo de las celebridades, a veces no responder directamente es una estrategia deliberada para evitar alimentar más el fuego mediático, o para proteger sus sentimientos de una exposición aún mayor. Si Kerem decide no pronunciarse en absoluto, o emite una declaración muy general que no aborda directamente la confesión de Ande, esto dejaría a los fans en la incertidumbre y daría lugar a un sinfín de interpretaciones, teorías y debates. ¿Significaría que no siente lo mismo? ¿O que prefiere mantener sus asuntos personales estrictamente en privado, a pesar de la valentía de Ande? El silencio podría ser ensordecedor, llenando el vacío con más especulaciones. Cuarto, una respuesta a través de las acciones. Quizás Kerem no emita un comunicado formal, pero sus acciones hablen más fuerte que las palabras. Un encuentro privado que luego se filtre a la prensa, una interacción en redes sociales que sea mucho más que un simple me gusta o un comentario casual, o incluso un gesto simbólico, como usar una joya que Ande le regaló, o visitar un lugar significativo para ambos. A veces en el amor, no son las grandes declaraciones las que cuentan, sino los pequeños actos que demuestran un sentimiento profundo y una conexión inquebrantable. Sea cual sea la respuesta o la ausencia de ella, lo cierto es que la noticia de esta supuesta confesión de Ande Erçel ha sacudido el mundo de la farándula. Ha reavivado una conversación que nunca se apagó del todo, sino que permaneció latente, esperando el momento adecuado para explotar de nuevo. Los fans de Anker están en éxtasis y a la vez en vilo, esperando, analizando cada palabra, cada rumor, cada señal, cada fotografía en redes sociales. Las redes sociales están ardiendo con hashtags, teorías de la conspiración, mensajes de apoyo para ambos actores y debates apasionados sobre el futuro de esta relación. La comunidad Anker es una de las más leales y dedicadas, y esta noticia es, para ellos, un evento de proporciones gigantescas. Es importante recordar, en todo este torbellino de emociones y especulaciones, que Ande y Kerem son personas reales. Detrás de los personajes glamurosos, de los millones de seguidores y de las portadas de revista, hay dos individuos con sus propias emociones, sus propios deseos, sus propias presiones y sus propias complejidades. Amar a alguien, especialmente a alguien con quien compartiste una historia tan pública y significativa, es un sentimiento profundo y a menudo complicado. Y manejar ese amor, o la sombra de ese amor, bajo el microscopio público es una tarea monumental que pocos pueden comprender. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo perfecto de cómo las relaciones de las celebridades, especialmente en la era digital y globalizada, se entrelazan con la narrativa de sus personajes y con las expectativas de sus fans. Para muchos Eda y Serkan eran más que personajes, eran un ideal de amor, de superación y de pasión que trascendía las barreras culturales. Ver esa historia trasladarse a la vida real de los actores fue un sueño hecho realidad para millones. Y la esperanza de una reconciliación, alimentada por una confesión tan potente como la que se atribuye a Ande, es algo que moviliza emociones muy profundas y genuinas entre sus seguidores. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada pista que pueda surgir en los próximos días y semanas. Porque la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas sagas románticas que nos recuerdan que a veces, el amor verdadero puede ser más complicado, más apasionado y más impredecible que cualquier guión de televisión, superando incluso la fantasía que ellos mismos nos crearon. La forma en que manejen esta situación no solo definirá un capítulo más en sus vidas personales y profesionales, sino que también establecerá un precedente sobre cómo las figuras públicas navegan la delgada línea entre la autenticidad de sus sentimientos y la necesidad de proteger su privacidad.
Es un acto de malabarismo emocional que requiere una fortaleza increíble, y mientras tanto, nosotros, sus fieles seguidores, seguiremos aquí, esperando con el corazón en la mano, a ver qué nos depara el siguiente capítulo de esta fascinante historia que nos mantiene pegados a la pantalla. Bueno, hemos recorrido un camino lleno de emociones y de especulaciones sobre esta noticia que ha puesto de cabeza a todo el mundo de la farándula. Hemos hablado de la innegable química entre Hande y Kerem, de su historia de amor que traspasó la pantalla, de la dolorosa ruptura y, ahora, de esta impactante confesión de Hande que ha revivido la esperanza. Hemos analizado lo que esta declaración podría significar para ella, la valentía que implica, y las múltiples formas en que Kerem podría responder a tal revelación, desde un sí rotundo hasta un silencio elocuente. En esencia, estamos ante una situación en la que el amor, la vulnerabilidad y la presión pública se entrelazan de una manera que solo las historias más grandes pueden lograr. Es una trama que nos mantiene a todos expectantes, deseando saber qué será del destino de dos de las estrellas más brillantes de nuestro tiempo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis tan profundo, por su tiempo y por su interés en este tipo de historias que nos tocan el alma y nos hacen soñar. Es un placer enorme compartir estos momentos con ustedes, sus opiniones y sus teorías son lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora más que nunca, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta confesión es un paso definitivo hacia la reconciliación, o es más un grito de un corazón herido? ¿Cuál creen que será la respuesta de Kerem? ¿Han vivido alguna vez una historia de amor que pareciera sacada de una película, con sus idas y venidas, sus altibajos? Por favor, déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Su opinión es súper valiosa y me encanta leerlos a todos, sus perspectivas siempre enriquecen nuestra comunidad. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo y si han disfrutado de esta conversación tan apasionante, les pido un favorcito más, que para mí significa mucho, denle un buen me gusta al vídeo. Compartan este contenido con todos sus amigos, con quienes también siguen de cerca la vida de Hande y Kerem, y por supuesto, si todavía no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No se pierdan ninguna de las próximas novedades que seguiremos trayendo para ustedes. Nos vemos muy pronto con más análisis, más chismes y, quién sabe, quizás con la resolución de este apasionante misterio que nos tiene a todos en vilo. Cuídense mucho y hasta la próxima.